Estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos de la carrera de Tecnologías de la Información en Universidad Estatal de Milagro, sean bienvenidos a esta nuestra semana número 13 de clase. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza. El día de hoy vamos a revisar ya en esta 13ª semana. Vamos a trabajar la unidad número 4 que empezamos ya en la sesión anterior, pero hoy con el tema 2, recuperación de datos de un sistema de gestión de base de datos. El día de hoy vamos a revisar las condiciones que se manejan en las consultas sencillas y de a poco vamos a ir viendo un tema un poco más complejo en lo que tiene que ver con consultas. Y en la segunda parte de nuestra clase de hoy veremos algo nunca antes visto en este curso durante los periodos previos. Hoy vamos a abordar lo que son los procedimientos almacenados y vamos a plantear ejercicios de práctica para poder trabajar sobre las situaciones referente a cómo aprovechar el uso de las sentencias BML vinculadas a los procedimientos almacenados. Y en tercera parte de esta clase vamos a escuchar si tienen alguna duda, retroalimentación respecto a las clases, porque sé que algunos han enviado correos. Quisiera yo allí en este momento sincrónico aprovechar. Entonces, veremos eso al final. Sin más, empiezo a compartir mi pantalla para empezar con los contenidos programados para el día de hoy. Entonces, como anticipé, bienvenidos a los que recién se conectan a esta 13ª semana donde estamos trabajando lenguaje SQL, definición y manipulación de datos. Y hoy con el tema 2, específicamente lo que es recuperación de datos de un sistema de gestión de base de datos. Y vamos a trabajar consultas básicas escritas en SQL, así como consultas con condiciones y funciones agregadas. Y en la segunda parte del curso, en la clase de hoy, revisaremos lo que son los procedimientos almacenados. Para avanzar en el curso, el día de hoy, la invitación a crear ese ambiente de trabajo. Ambiente que ya lo construimos, la sesión previa, por eso es que ahora solamente lo voy a mencionar y ya luego damos por hecho que cada uno de ustedes lo tiene construido. Ingrese al aula virtual, diríjase a la carpeta de material complementario, descargue el recurso S12-script, desempaquetar el recurso descargado en el paso anterior y luego inicie SQL Server, abra una ventana de Microsoft Query, es decir, la plataforma, el entorno donde puede programar en SQL Server y abra ese script que desempaquetó y ejecútelo. A partir de allí ya todos tendrán la base de datos con esta estructura que es de empleado, cargo y departamento que venimos trabajando en sesiones previas. Y empecemos con estas consultas básicas que nos van a ayudar a ir dominando lo que es la programación en SQL. Nosotros vamos a ver hoy el uso de la sentencia distinct. Luego vamos a ver condiciones de búsquedas basadas en comparación. Luego revisaremos consultas o búsquedas basadas en comparaciones compuestas. Luego veremos condiciones de búsquedas basadas en un rango para avanzar con las condiciones basadas en pertenencia o no pertenencia dentro de un conjunto. Condiciones de búsqueda en correspondencia a ciertos patrones, como por ejemplo, listar los empleados que empiezan con C, listar los empleados que empiezan con CA o algo así. Y también, para finalizar, revisaremos también condiciones de búsqueda donde se haga comparaciones o consultas sobre campos con contenido nulo. Para ello, definirle en este momento que nulo no significa cero. Nulo no significa espacio blanco. Nulo significa ausencia de valor
en una determinada columna o campo en una tabla de una base de datos. Entonces, empecemos con nuestra primera definición, que es a través del uso de la sentencia distinta. Nosotros quisiéramos listar los nombres de los empleados sin repetir los nombres. Es decir, todos los nombres, listarlos de manera única. Entonces yo voy a copiar esta sentencia y me voy a SQL y ya los invité a desarrollar un nuevo query. Yo tengo esta base de datos que se llama clase _11, que la hemos creado con los preliminares ya descritos y que lo hicimos en sesiones previas. Entonces yo pego esta sentencia y esta sentencia lo que me permite es traer los nombres que yo tengo almacenados en la tabla empleado. Ya sabemos que el campo nombres tiene los dos nombres del empleado. Está separado por un espacio en blanco, el primero del segundo nombre. Yo quiero saber sobre el primer nombre y listarlos de manera única. Entonces vamos de a poco. Yo utilizo funciones de manejo de string, como es la función substring, que me pide como parámetro el campo de donde quiero sacar, luego la posición inicial, y yo digo, del campo nombre, escójame desde la posición 1 hasta dónde, hasta el valor que me retorne la función pathIndex. PathIndex lo que hace es buscar un carácter dentro de otra cadena de caracteres. En este caso va a buscar el espacio en blanco que lo tengo aquí dentro del mismo campo nombres. Y entonces de esta forma voy a encontrar el espacio en blanco que separa el primero y el segundo nombre. Por lo tanto, el primer nombre va a estar desde el primer carácter hasta donde encuentre un espacio en blanco. Y a esa columna le pongo as nombre. Si yo vengo y ejecuto esto, pero para ver qué tantos nombres repetidos tengo, voy a hacer lo que se me ordene. Pongo order by. El order by, yo aquí tengo dos opciones. La primera, pongo nombres, para que se ordene por nombres. ¿Ya? Entonces yo vengo y ejecuto esta sentencia, y ahí yo tengo, pero veo que Allison existe 2 veces, Andrea 2 veces, y así yo tengo Brian, algunos Brian en esta tabla, Carlos algunos, pero me pide, hey, lístelos de manera única. ¿Cómo hago que me liste solamente una vez los nombres? Entonces yo, antes del campo que quiero que sea único, yo le pongo la sentencia, la cláusula distinct. ¿Sí? Yo le pongo aquí distinct y ejecuto nuevamente. Y ahora sí, revisemos primero. Aquí tengo 203 nombres cuando no tengo de manera única. Al poner distinct, vamos a ver cuántos me salen. Entonces tengo, ¿qué me está pidiendo por aquí? ¿Hay algún problema? Me dice order by. Order by nombres. No está aquí. Entonces yo tengo que poner 1. Puede ser así. Porque yo también podría poner 1, que es 1, es el primer campo que me aparece en la sentencia select. Y entonces así yo ya tengo ahora, ya no tengo los 200 y pico, solo tengo 137. ¿Sí? Entonces de esta manera yo llego al objetivo que me pedían, que liste los nombres de manera única. Veo que acá ha levantado la mano Carlos Andrés y luego David. ¿Cuál es su inquietud, Carlos Andrés? Sí, ingeniero, a mí también me sucedía que la sentencia de nombres no la encontraba. Hay un problema con el SQL, pero al apretar el número 1, ya me salían listados los 137 nombres. Correcto, eso es. Muy bien, porque este es el campo que quiero que se ordene por el primer campo que va a salir. Y es el único que tengo, entonces le pongo que se ordene por 1. ¿Ok? Vamos avanzando y de a poco vamos aumentando la complejidad. Y ahora me dice, condiciones de búsqueda basadas en comparación.
Y yo digo, lísteme los empleados cuyo sueldo sea mayor a 30,000. ¿Cómo hago eso? Sencillamente estoy diciendo, select asterisco from empleado y digo, ¿dónde el sueldo sea mayor a 30,000? ¿Incluye el 30,000? No incluye el 30,000 porque dice sueldo mayor que 30,000. Entonces yo vengo, ejecuto esta sentencia y veremos que en su resultado no hay ninguno que tenga un sueldo menor a 30,000 como está acá. ¿Sí? Entonces así se ponen las condiciones de comparación. Luego yo tengo ahora una condición de búsqueda basada en una comparación compuesta. Esto ya es interesante ya. Entonces ya no tengo una consulta con una condición sencilla, sino tengo una condición compuesta. Y aparte, aumenta la complejidad porque me permite o me solicitan que haga una consulta que explícitamente dice listar los empleados de los departamentos de marketing y finanzas. Las palabras marketing y finanzas no están almacenadas en la tabla de empleados. Están almacenadas acá en departamento, DPTO. ¿Ok? Entonces, yo tengo que extraer el DPTO para saber el departamento. Tengo que saber los apellidos, los nombres y el sueldo. ¿De qué tablas debo traerlo? De estas dos tablas, DPTO y empleados, porque tengo que hacer la relación entre estas dos tablas. Al poner en el front estas dos tablas, le pongo un alias. ¿Por qué se usan los alias? Para en el resto de las sentencias no hablar de la tabla completa con su nombre, sino solamente el alias. Entonces yo digo, departamento as D, empleado as E. Y aquí ya aparece el uso del alias. Yo digo que el ID de la tabla DPTO sea igual al ID DPTO de la tabla empleado. ¿Qué es lo que hace esto? Sencillamente la condición de relación. Y al ponerlo en el where es la unión o el join. Y solo los que cumplen esa condición, los departamentos que tienen empleados asociados van a salir en este reporte. Pero esa es la condición de relación. Ahora falta la condición de filtro que me pide y que es que el departamento, como lo tengo aquí, and DPTO sea igual a marketing o igual a finanzas. Y de esta manera, yo estoy listando solamente los empleados que pertenecen a los dos departamentos involucrados que me pide el problema. Yo voy a copiar esta sentencia y la vamos a ejecutar por acá. Yo ejecuto, sombreo y ejecuto. Aquí, como no le he puesto en el PowerPoint la sentencia, la comilla sencilla, sino que está como un apóstrofo, tengo que cambiarlo porque si no me da un error. Corrijo esto y ahora sí, ejecuto y allí está. Solo me aparecen DPTO Marketing y Finanzas, que era lo que me pedía, que liste los empleados de estos dos departamentos. Resulta que cuando trabajamos con sentencias SQL, la forma de poner las condiciones o de construir la solución no es única. Hay otra forma de llegar a la misma respuesta, pero yo cambio las condiciones. Las condiciones, tengo otra forma de hacerlo y es con el uso de conjuntos, que viene más adelante la explicación, pero hacemos una variante de esta consulta con el uso de conjuntos. Entonces yo le digo, ya tengo la condición de relación y yo le digo ahora la condición del departamento. Digo que el departamento esté, entonces yo pongo in, que estén en un conjunto y tengo que poner los elementos del conjunto donde quiero que se valide. Entonces el conjunto va a estar formado por dos departamentos y los debo poner separados con coma a cada uno de estos elementos del conjunto. Y entonces allí yo tengo, este es lo nuevo, ¿sí? Que reemplaza a lo que yo puedo ver que tengo acá una doble condicional, ¿no? Este o el otro. Yo aquí estoy utilizando el manejo de conjuntos, como lo tengo allí, departamento esté dentro de esto. Y yo digo allí, ¿ok? Entonces me ejecuta
Y me da la misma respuesta que la anterior. Y si yo quiero saber cuáles son los empleados que no pertenecen ni al departamento de marketing ni al departamento de finanzas, entonces yo podría tener algo como esto. Y pudiera hacer algo así. Yo, muéstreme a todos los que están fuera del departamento de marketing y finanzas. Y digo, entonces aquí yo le pongo not in. Entonces yo ejecuto esta sentencia y está el manejo de, en cambio, de exclusión de conjuntos. Y vemos que aquí los departamentos no están, ni el de finanzas ni el de marketing. Y eso es manejo de conjuntos. ¿Ok? Condiciones de búsqueda basadas en un rango. Me pide el problema, generar un listado de todos los empleados cuyo salario esté comprendido entre 20,000 y 30,000. ¿Cómo se coloca esta sentencia? Pongo el select asterisco from de empleado, que es lo que tengo que listar, y la condición que va en el where siempre, que es el filtro, pongo sueldo between, entre 20,000 y 30,000. El resultado, ¿incluirá o no al 20,000 al 30,000? Sí, sí incluye, porque estoy diciendo que esté entre esos dos rangos, entre esos dos límites. Entonces yo vengo y cojo y hago una selección y me ejecuta. Y vemos que todos los empleados, y aquí está efectivamente, hay uno de 20,000 y sale el listado. Los de 20,000, y si hay alguno que tuviera 30,000, también va a salir. Resulta que esta función between, como la tengo allí, no es la única forma de llegar al mismo resultado. Y seguro que usted ya sabe que yo puedo hacer una modificación a esta consulta de la siguiente manera, los mismos datos de select asterisco from empleado y la condición, yo digo sueldo, ¿qué debería ser? Mayor, Igual. mayor igual, correcto, y por otro lado, sueldo sería menor o igual que 30,000 y la condición es similar a la anterior, por lo tanto la respuesta sería la misma. ¿Cuál es más eficiente? Para mí la primera. ¿Sí? Bueno, avanzamos y ahora tenemos el tema de conjuntos, condiciones de búsqueda basadas en la pertinencia de un conjunto. Entonces, este problema me dice, genere un listado con todos los gerentes y expertos. Para ello reviso mi diagrama, acá están los cargos, entonces aquí está escrito gerente. ¿En qué? En cargo. Aquí está experto, en cargo. Pero los empleados que tienen estos cargos están acá. Tengo que relacionar estas dos tablas. Entonces yo hago select nombres, select apellidos, el cargo y el sueldo. ¿De qué tablas? De cargo, le pongo un alias C, coma, de empleado, le pongo un alias E. Y luego tengo aquí, como ya anticipé, la condición de relación de el ID cargo que está en la tabla cargo sea igual al ID cargo que está en la tabla empleados. Esa sencillamente es la condición de relación. Los que tienen y cumplen esa condición van a incluirse en el listado. Y ahora viene el filtro adicional. Dice, y el cargo esté entre el conjunto de gerente y experto. ¿Sí? Entonces vamos a listar cuáles son los que son gerentes y expertos y me va a listar, me va a dar ese listado de aquellos. Y aquí yo tengo el listado. Aquí solo me aparecen, vea, gerente, gerente, gerente y experto. No hay más. Esta misma sentencia también yo la puedo hacer de la otra forma, sin el uso de conjuntos. Entonces yo copio los datos que son de base para construcción de la consulta y en cambio sería cargo sea igual a ¿qué? A gerente, ¿verdad? Y yo le digo or cargo
sea igual a experto. ¿Sí? Pero esta condición yo la dejo que se cumple. Entonces yo lo dejo aquí. La puedo encerrar entre paréntesis para que quede mejor establecido. Entonces esta consulta me va a dar lo mismo que la anterior. Hay gerentes y expertos, no aparecen más. Si se dan cuenta, ya depende de usted en la dinámica de la construcción de las sentencias, cuál le va mejor. Pero si le piden o cargo, o empleado, o gerente, o subgerente, o director, poner or, es complejo. Entonces, lo ideal allí siempre sería ir por el tema de conjuntos. Es decir, como tenemos acá, in y enumero los que cumplen la condición que debe listar la consulta. Seguro a usted le han dicho, dame el listado de todos los empleados que empiecen con C o que empiecen con X o cualquier nombre. Entonces, esas consultas son típicas que se hacen en los sistemas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Sencillamente a través de la función de comparación like. Así también puede poner not like, es decir, que no sea igual a C. Yo digo, lísteme los empleados que empiecen con C. Yo digo, select asterisco from, donde los nombres like C y luego pone porcentaje. ¿Qué implica el porcentaje? Después de la C puede venir cualquier carácter. Pero el primero que yo quiero que salga es el que empiece con C. Si yo vengo y tengo ahora sí, ejecuto la sentencia y me muestra todos los empleados que empiezan con C. ¿Correcto? David, ¿cuál es su inquietud, David? Gracias, Inge. Una consulta. Ahí en lo que usted nos indica de like, ¿se puede poner dentro de para una misma consulta? Me corrige si estoy mal. Un doble like, por ejemplo, los nombres que empiecen con C y también los apellidos que empiecen con C. Sí, sí se puede y lo hacemos en este momento. Yo le digo AND porque es una sentencia compuesta. En las condiciones que vas en el Word, tú basta que conectes con un operador lógico y puedes poner las condiciones que tú desees. Entonces yo le digo AND y entonces serían apellidos. Entonces yo digo apellidos, yo digo like y pongo que empiecen con C. Con C y le pongo el porcentaje y solo me va a presentar aquellos que, si es que existen, ¿no? Y si no existen, como es el caso, solo hay uno, que es Carlos Cuenca Armijos. ¿Ya? Ah, ya, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Listo? Y en este momento yo les planteo ya un problema a ustedes. Para que usted practique, yo le digo, asumiendo que usted es parte de este listado, o sea, su nombre consta dentro de esta base de datos. Entonces yo le digo, consulte o construya las sentencias para presentar el sueldo promedio de los empleados cuyo nombre empiece con consonante y no forme parte de su departamento. Así viene el examen, ¿eh? Sencillísimo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Dividir el problema. Primero, tiene que saber usted en qué departamento está. Ya una vez que sabe de qué departamento es, entonces tiene que coger a todos los empleados que estén fuera de su departamento. Si David trabaja en el departamento de sistema, entonces el departamento de sistema se queda fuera de esta consulta. Y allí, ¿qué es lo que yo hago? Saco el sueldo promedio de los otros departamentos. ¿Sí? Pero solo los empleados cuyo nombre empiece con consonantes. Esto está planteado, esto está en el entorno virtual de aprendizaje, es una tarea para realizar. ¿Okay? Avanzamos. Luego tenemos condiciones de búsqueda basadas en el contenido null en algún campo. Dice,
listar los empleados que no tengan registrada la fecha de nacimiento. ¿Cómo se hace eso? Se lee asterisco from empleado y yo le digo, fecha de nacimiento is null. Insisto y les digo una oportunidad más. Null no es cero. Null no es espacio en blanco. Null es ausencia de valor en un campo. Entonces, esta sentencia le va a permitir listar si algún campo, en este caso fecha de nacimiento, tiene null, es decir, no tiene nada. ¿Ok? Eso es muy sencillo, no lo vamos a ejecutar. Y damos paso a la inducción que vamos a revisar en este momento, que son las consultas con condiciones y funciones de agregado. ¿Qué son funciones de agregado? Son operaciones que se realizan a toda una tabla o a grupos dentro de una consulta. Entonces, así usted tiene las siguientes funciones agregadas. Count, que es para contar el número de valores de una columna específica. Luego tiene sum, para sumar los valores contenidos en una columna específica. ABG, para devolver la media o el promedio de los valores contenidos en una columna específica. Min y max, para devolver el mayor y el menor, respectivamente, de los valores contenidos en una columna específica. ¿Sí? Nosotros ya algo hemos trabajado de estas funciones agregadas, pero no ha recibido la formalidad como lo está recibiendo en este momento. Y así, si yo necesito contar registros, yo utilizo la función count. Count. Yo digo, ¿cuántos empleados tienen un sueldo superior a 30,000 al año? Yo tengo que hacer un select count, haz mayor a 30, desde empleados y la condición. Sueldo sea mayor que 30,000. Si yo vengo, ejecuto esto en SQL y me va a dar la respuesta solicitada. ¿Sí? Yo tengo allí. ¿Cuántos empleados tienen? ¿Sí? Mayor a 30,000 al año. Tengo 92. Y si yo quiero contar cuántos empleados yo tengo allí, sencillo, no subrayo el where. Y aquí me va a decir cuántos tengo yo. 203 empleados, que son los que salieron cuando consultamos los nombres. ¿Sí ve? La condición, where, sueldo mayor que 30,000, solo me incluye los que cumplen esa condición. Si no le pongo la condición, me lista a todos. La operación agregada se lanza sobre toda la tabla. Entonces, las funciones agregadas se pueden ejecutar sobre toda la tabla, como este momento, sobre algunos registros que cumplan alguna condición, o sobre grupos, que lo vamos a ir viendo de a poco hoy. Luego yo tengo sumar registros. Dice, calcular el número total de gerentes y la sumatoria de salarios. ¿Sí? ¿Dónde tengo la descripción de gerentes? Aquí, donde dice cargo. ¿Dónde están los empleados que son gerentes? Acá. Entonces, tengo que relacionar estas dos tablas. ¿Qué tengo que contar? Los empleados. ¿Y qué tengo que sumar? Sueldo. Basta que yo ponga con asterisco, o puedo poner el nombre de un campo, pero ¿qué me va a contar? En función de las condiciones que se cumplan. Entonces, yo vengo y digo, tengo que relacionar las dos tablas. Pues en el where, en el from pongo cargo y empleado. Ya expliqué por qué el alias. Luego tengo la condición de relación de las dos tablas. Allí está. Ahora debo hacer la condición de filtro para que se incluya lo que me pide el problema. Solo incluya los cargos gerentes. Entonces yo vengo, ahora copio todo esto para ejecutarlo. Y yo tengo esto acá. Si yo quiero contar a todos, me da allí
los 203 empleados y la sumatoria del sueldo de los 203 empleados. ¿Sí estamos bien? Pero eso no es lo que me pide el problema. Dice solamente a los gerentes. Entonces yo subrayo ahora incluida la condición. Ejecuto y allí está. Hay solo 37 gerentes y el sueldo, la sumatoria del sueldo de estos 37 gerentes es de $1.095.575. ¿Ok? Entonces así se usa la función count y sum. Insisto, cuando usamos las funciones agregadas, usted se lo aplica a toda la tabla, como lo hice hace un momento, o a los registros que cumplan cierta condición, o a los grupos. Todavía no trabajamos con los grupos. Luego me dice ahora, calcular, yo tengo también el mayor, el menor y el promedio de registro. Dice, calcular el salario mínimo, el máximo y medio de los empleados del Departamento de Finanzas. Ya, ¿dónde está de finanzas? Aquí está la palabra finanzas. ¿Dónde están los empleados de finanzas? Acá, por esta relación. ¿Cómo se hace eso? Select max, min y ABG, mayor, menor y promedio. ¿De dónde? De las dos tablas que yo estoy relacionando. Tengo que poner las dos tablas en el from. Tengo que poner la condición que hace relación entre estas dos tablas. Y por último, la condición de filtro, que es solo incluir el departamento de finanzas, que está acá. Entonces yo vengo, selecciono esto y lo voy a ejecutar. Lo tengo copiado allí. Si yo subrayo y hago solamente esta parte, lo estoy haciendo a todos, es decir, a toda la tabla. El mayor es 46.000, el menor es 10.000 y el promedio es 27.000. Pero yo no quiero hacerle a toda la tabla, sino a los que cumplen la condición de estar en el departamento de finanzas. Y como ya estoy relacionado, puedo referirme a DPTO Finanzas en la columna que yo estoy haciendo referencia en la consulta y ejecuto y me sale. Por coincidencia, el mayor también está en el departamento de finanzas, que es 46.000. El menor ya no es 10.000, en finanzas el menor es 16.000 y el promedio es 31.000. ¿Ok? Operaciones agregadas. En el uso de las funciones agregadas, en la sentencia select, solo puedo poner funciones agregadas. Si quiero poner algún otro campo, tengo que utilizar group by, que es lo que vamos a ver más adelante. Y aquí está, ya agrupamientos, que es la parte un poco más compleja de las consultas cuando hay que hacer operaciones sobre registros. Para este caso, vamos a calcular el salario mínimo, el salario máximo y el salario medio de los empleados por departamento. Es decir, sale el departamento, sale el sueldo más alto, el sueldo más bajo y el promedio. Entonces se hacen operaciones sobre grupos. Hago exactamente lo mismo que ya he hecho antes, max, min y ABG, pero ahora sí puedo utilizar el campo de agrupamiento. ¿Por qué? Porque voy a usar la cláusula group by y aquí yo pongo el campo sobre el cual se agrupa y este campo, que es DPTO, será el único que yo puedo colocar en el select, a más de las funciones agregadas. Colocar algún otro campo en el select cuando manejo grupos y que no lo tengo en la cláusula group by será un error. No tiene cómo procesar. Entonces, si yo pongo DPTO aquí, es el único que puede venir acá más las funciones agregadas. ¿Ok? Entonces, el from es lo mismo, el where es lo mismo. Lo nuevo es el group by, que se agrupe por departamentos. Si yo vengo y ejecuto esto nada más sin el group by, ya lo voy a llevar al entorno, nos vamos a dar cuenta que es un error. Es un error ¿por qué? Porque está incumpliendo la norma que yo les estoy mencionando de que en el group by, cuando está presente, solo puedo poner el campo de agrupamiento en el select más las agregadas. Si yo subrayo esto
¿funciona o no funciona? No funciona. ¿Por qué? Porque yo no estoy agrupando por departamento y estoy poniendo acá DPTO. Ejecuto y me dice que no, columna de PTO es inválida en la lista porque no contiene, dice, la función agregada de group by, la cláusula group by. ¿Ok? Pero si yo vengo y utilizo el group by, allí sí funciona. Allí sí funciona. Si yo puedo poner aquí departamento, coma, nombres, no, no funciona. Solo puedo poner lo que tengo en group by al lado de la sentencia select. Pero sí puedo ponerle un order by para que se ordene, porque esto crece que no está ordenado alfabéticamente, o sí está ordenado alfabéticamente. Sí está ordenado alfabéticamente lo que sale, pero allí por las dudas le pongo el order by. ¿Ok? Y ahora esto es un poco más complejo ya. Aquí tengo la utilización de la cláusula having. Having viene a tener un uso similar al where. El where es para los registros de una tabla. En cambio, el having es para poner condiciones a los grupos que se deben listar. ¿Ah? Entonces, having solo puedes utilizarlo cuando has colocado la cláusula group by. No puede haber having si no hay group by. Y el ejercicio me dice calcular el salario mínimo, el máximo y la media de sueldos más la cantidad de empleados que hay por cada departamento, ¿sí? Pero lístame solo los departamentos que tengan más de 40 empleados. Los otros no los quiero. Entonces vamos a llevar la sentencia y la vamos a ir explicando ya en el entorno. Entonces yo tengo select el departamento, el máximo, el mínimo, el promedio y la cuenta de empleados. Tengo el from, las dos tablas involucradas, tengo el where, la relación entre las dos tablas, porque si no, no funciona, y tengo el group by. Si yo vengo y ejecuto esto que está aquí así, la respuesta la tenemos allí. Pero me ha presentado todos los departamentos con el mayor, donde tenemos el mayor sueldo del departamento, el menor sueldo del departamento, el sueldo promedio del departamento y la cantidad de empleados que hay en ese departamento. ¿Estamos claros allí? Pero el problema me dice, por favor, de estos grupos que forman la sentencia group by, solo muéstrame los grupos que con sea mayor que 40. Entonces solo debería presentarme innovación y desarrollo. Entonces yo ahora ejecuto toda la sentencia porque innovación y desarrollo es el único que tiene más de 40 empleados. Y ahí está la respuesta. Entonces el having me viene a poner la condición que deben cumplir los grupos que van a ser presentados en mi consulta. Y así hemos llegado a la parte final de esta primera parte del curso en esta sesión y yo abro aquí un espacio de diálogo exclusivamente para las sentencias que hemos visto. Luego tenemos interacción sobre procedimientos almacenados y luego tenemos una interacción general. Adelante, Carlos Andrés, ¿cuál es su inquietud? Referente a lo que acabamos de ver, ¿ah? Sí, Dígame. sí, tengo una consulta. El grow by y el having pueden ayudarme a crear una sentencia que me permita ver el sueldo total de todos los empleados para los departamentos. No tanto el mínimo, máximo y media del sueldo. Pero sí me puede ayudar a... De toda la empresa. Sí, de toda la empresa un total. Es sencillo, no utilizas el having en el group by. Lo dije, cuando simplemente hace la función agregada. Y al lugar. Si quieres sacarlo de toda la empresa, sencillamente hace lo siguiente. Vienes, tomas esto y haces exactamente lo mismo. Como ya sabes que no vas a tener group by, entonces no pones esto.
Y como sabes que no vas a hacer el group by, lo borras. Ingeniero, disculpe, pero no está presentando. Ok, ya no te preocupes, en este momento lo pongo. ¿Sí? Entonces, sencillo, yo lo que hago es eliminar, como hice de aquí, yo hago nuevamente porque no estaba compartiendo y yo tengo esta sentencia aquí. Para no perderla, la copio, la pego aquí y yo digo, quiero saber el sueldo máximo, mínimo y promedio de toda la empresa, no por departamento. Entonces, sencillo, yo dije, las funciones agregadas se pueden aplicar a 3 grupos de datos. Primero, a toda la tabla, que es lo que me pide el compañero. Otra, a los grupos, que es lo que acabamos de ver. Y otra, a los que cumplen ciertas condiciones que hicimos antes, como solo los del departamento de finanzas o solo los sueldos mayores de 30, algo así. Entonces aquí, para hacerle a toda la base de datos, a toda la tabla, yo borro este DPTO, porque de lo contrario no voy a poder hacerlo. ¿Yo qué más borro? Borro el group by y el having, porque no lo necesito, porque yo quiero hacerlo a toda la tabla. La condición de relación siempre debe quedar, el front también debe quedar a las 2 tablas. Entonces yo vengo, esto me va a dar como respuesta un solo registro. Y ese es a toda la tabla. El mayor, el menor y el promedio de toda la empresa. Más los 203, que ya sabemos que hay 203 empleados. Esa es tu respuesta, estimado. David, ¿cuál es tu inquietud? Sí, gracias, ingeniero. En el having que usted nos estaba indicando, ¿se pudiera usar, perdona la ignorancia, la sentencia and también o tiene que de ley Sí. ir el having después del No, DPTO? en el having puedes poner condiciones compuestas, pero respecto a las operaciones agregadas de los grupos. Sí Solo en el puedes, grupo ahí, ¿verdad? sí, sobre lo que tienes en el group by. Tú puedes hacer un count de esto mayor que esto o un zoom de esto menor o mayor que lo de acá. Sí se puede. ¿O meterle otro select también? Puedes también meter otro subselect, pero eso tendrías que tener la condición que te venga a cumplir para poder que se manifieste. Sí, sí se puede poner. Ah, ya. Obviamente tienes que ponerle entre paréntesis y lo que se resuelva esa consulta te retorna un valor y ese valor es el que se va a comparar. Por ejemplo, Pero en primero lugar de sería tener... de verificar el segundo select que Correcto. solo un valor, ¿verdad? Sí, correcto. Por ejemplo, no podrías colocar el 40 así fijo, quemado como yo lo dejé, sino que allí en vez del 40 pones una sentencia select. Ah, ya, ok. Joel, Listo. ¿cuál es tu inquietud, Joel? Sí, buenas noches. Existen sentencias, o sea, un poco más simplificadas para realizar los ejemplos que usted nos acaba de mostrar, tal vez. No, no hay otra vuelta. Lo que vamos a ver luego es, la próxima sesión, será el manejo de, es que hay una nomenclatura de hacerle el join, y la otra es a través de la sentencia join mismo, que lo veremos en la próxima clase, pero Listo, van en la misma dinámica. listo, hijo, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Ana María, la veo conectada. ¿Alguna duda? ¿Todo bien, Ana María? No le veo el rostro, no estaba preocupada por las clases como el primer día. Por aquí ando, estoy escuchándolo, ingeniero. Buenas noches. ¿No está asustada por las clases? ¿Sí está bien? Bien. Perfecto. Me alegra. Un gusto Sí, verle. sí. Éxitos. Nos vemos en los exámenes presenciales. No, usted no viene a Milagro, usted va a Santo Domingo, creo, a dar el examen. No, sí voy a Milagro. Ah, ya. Ok, Ya. será un gusto verlos. ¿Alguna otra inquietud? No hay más. Me alegra, tenemos 30 conectados acá. Está aumentando la conexión a las clases, ¿ah? Eso es bueno, ¿ah? Adelante, David. Inge, yo le había mandado por el chat para no interrumpirle en la clase. Al inicio, lo que usted nos mencionaba de la primera sentencia que le dio un error sobre la parte de nombres, ¿se acuerda? Sí. Yo le había puesto en el chat, creo que mi interpretación, que a mí sí me funcionó, no con el número 1, sino con lo que le había puesto ahí. No sé si tal vez lo pudo revisar. No, sí se puede poner el nombre completo sobre el campo se quiere ordenar, pero debe estar listado. Sí se lo puede colocar, sí se funciona. Pues el 1, pero yo creo que me faltaba era la S, no es nombre. Al contrario, y que tenía la S de más. Tenía la S de yo más. decía Correcto. que era en singular y no en plural. Sí, pero es que allá arriba yo lo tenía renombrado el campo, sería nombre. Entonces ese era el tema. Entonces sí se puede hacer como tú lo dijiste, ¿sí? Con el alias, ¿verdad?
Sí, con el alias, correcto. Ok, gracias. Porque de eso se trata, de poner el alias, para luego hacerte referencia al alias, ¿no? Muy bien. Evacuadas las inquietudes sobre lo que acabamos de ver, vamos a la parte más interesante, así que como cuando dice, ha levantado la mano Carlos Andrés. Adelante, Carlos Andrés, ¿cuál es tu inquietud? Ingeniero, lo mío es una consulta de la tarea. Si se Tranquilo, que ya puede. hay un espacio de la tarea. No, eso ya dije. Eso, Ya. después de la explicación de esto, viene todos los detalles de las tareas y lo que resta para que pasen unas buenas navidades y reciban el año de la mejor manera. Ese es un regalito que les tenemos, hoy mismo se lo explicamos, ¿ok? Tranquilo. Listo, ingeniero, muy amable, muchas gracias. Esa es la tercera parte de la clase de hoy. Bien, entonces, ajustarse los cinturones, que vamos a ver algo interesante. Tal vez algunos que ya manejan base de datos ya lo conocen, así que se van a aburrir un poco, pero yo sé que la mayoría les va a parecer un poco interesante lo que es manejo de procedimientos almacenados. Entonces, sin más, procedo a compartir mi pantalla y a ver la parte teórica y luego la práctica de lo que tiene que ver con procedimientos almacenados. Entonces, empecemos. Seguro usted en su vida ha tenido problemas económicos, todos los tenemos. Si usted de pronto en este momento quisiera resolver una necesidad de $100 y vienen y la buscan a Ana María, que es la que más poder económico tiene acá en el curso, y le dicen, Ana María, préstame $100. Y Ana María dice, no, ¿qué te pasa? No tengo $100. Y entonces usted dice, bueno, aplicando la modularidad, que no es otra cosa que dividir un problema complejo en partes más pequeñas, entonces usted se busca 5 compañeros y le quiere prestar 20 a cada uno, eso es más fácil. Entonces allí sí va a poder resolver su problema. Entonces, aplicado a la programación, eso también es válido. Entonces, si usted tiene un problema complejo, lo divide en pequeñas partes y luego la unión de esas pequeñas partes es la solución a ese todo que usted quiere resolver. Entonces, los procedimientos almacenados son esos, son procedimientos, son rutinas, son subrutinas que están escritas en código SQL, que se pueden llamar desde aplicaciones clientes o desde otro procedimiento almacenado. Estos procedimientos almacenados residen en la base de datos. Entonces, usted quiere hacer el cálculo del rol en una empresa y tiene un pequeño procedimiento que es seleccionar a los empleados que trabajaron, proceso 1. Y crea un procedimiento de ese tipo. Y luego crea un procedimiento que dice calcular los haberes, otro procedimiento. Luego dice calcular los egresos, viene allí. Y luego llama a otro procedimiento que se llame calcular el sueldo, el salario, el neto a recibir. Entonces tiene 4 procedimientos y que son llamados de un procedimiento grande. Entonces eso es modularidad. Y esa es la facilidad de crear sus rutinas o bloques de código y que residen en la base de datos para luego ser llamados simplemente por su nombre. ¿Desde dónde? Desde una aplicación hecha en Python, en Visual Basic o cualquier otra herramienta de desarrollo, o desde un mismo procedimiento almacenado, desde otro procedimiento almacenado. Los procedimientos almacenados permiten encapsular y reutilizar la lógica del negocio, como lo que le acabo de mencionar. El cálculo del rol puede variar de una empresa a otra, porque unos manejan comisiones, otros no. Y entonces, eso es una parte de la lógica del negocio. Entonces, usted la encasilla, la encapsula en una base de datos y el resto simplemente la va a reutilizar. Ya los demás usuarios no tienen que volver a programar el cálculo del rol, programar el procedimiento que hace el cálculo de los ingresos. No, simplemente lo llaman. Y esa es la reutilización de la lógica del negocio, porque está almacenada en la base de datos. ¿Ok? En concreto, los procedimientos almacenados, ¿qué son? Son bloques de código SQL que se almacenan en las bases de datos y pueden ser invocados mediante un nombre propio. Es decir, usted le da un nombre a este procedimiento y a ese procedimiento usted luego lo pone y simplemente lo llama desde otro lugar. ¿Sí? Aquí una sugerencia. Cuando usted crea un procedimiento almacenado,
antepóngale SP, su guión, y luego viene la descripción del procedimiento. SP, ¿por qué? Para que sea muy claro de que se trata de un store procedure, o un procedimiento almacenado en castellano o en español. ¿Para qué sirve? Bueno, ya lo dije, para encapsular la lógica del negocio en la base de datos y luego reutilizarla en las diferentes aplicaciones y así mejorar la eficiencia y la seguridad de estas reglas del negocio. ¿Okay? ¿Cómo se invocan? Sencillamente se los llama mediante una sentencia SQL que se dice execute y luego el nombre del procedimiento, y si recibe parámetros le envío los parámetros y eso ya lo vamos a ver. Así simplemente se los llama execute y el nombre del procedimiento más los parámetros que yo le envío. Ya veremos en la práctica cómo es eso. La sintaxis para crear un procedimiento almacenado es sencilla. Tiene una cabecera, tiene un cuerpo y el fin del procedimiento. En la cabecera va el nombre, luego viene la cláusula, en el caso de SQL Server, por cierto, varía un poquito de una sentencia de un motor a otro. Ahora vamos a utilizar exclusivamente los de SQL Server. Si le toca crear en MySQL, será un mínimo cambio que tiene que hacer en la cabecera, pero no es nada complejo, no es nada del otro mundo. Y siempre de poner begin y luego end. Y dentro de estas dos sentencias, entre begin, está el cuerpo del procedimiento. Y ahí, ¿qué puede poner? Todas las sentencias de insert, update, delete, que usted ha visto hasta ahora en este curso. Y ahora sí, la sintaxis SQL. ¿Cómo se crea? Se crea de la siguiente manera. Usted tiene create procedure, el nombre del procedimiento. Luego viene parámetros, si es que los tiene, si no, no van parámetros. Luego pone la cláusula as. Pone begin y luego viene el bloque de código. Todas las sentencias, insert, delete, update que usted quiera. Y luego pone end y termina el procedimiento. Punto. Pare de contar. Dentro de los procedimientos almacenados se suele poner, capturar los errores por excepción para poder enviar algún mensaje de error o cuestiones netamente de control de la lógica del negocio o de la programación. Sí. Entonces, allí tenemos. Entonces, ahí está la explicación. Ya le dije, puede poner select, insert, update, delete, etc. Ejemplos de aplicaciones de los procedimientos almacenados. Aquí tenemos simplemente ejemplos como yo le hice el del cálculo del ROR. Digamos que usted tiene un procedimiento de registro de usuarios. ¿Cómo se registran los usuarios? Puede ser en un hospital, puede ser en una empresa de cualquier tipo. Entonces, ¿qué es el pseudocódigo? Recibe los datos del nuevo usuario y los inserta en la tabla respectiva, validando la información proporcionada. Te crea un procedimiento. Te ya con esa definición, crea todas las sentencias SQL que resuelven eso. Otro procedimiento pudiera ser un procedimiento de devolución de productos. Recibe los datos de un producto devuelto y actualiza el inventario, es decir, va a aumentar el inventario y cambia el estado en las órdenes de compra porque le han devuelto algo que usted ya había metido. Otro procedimiento almacenado pudiera ser la generación de cualquier tipo de reporte. Recibe los parámetros, por ejemplo, quiere calcular, quiere listar los movimientos de un producto, recibe el código del producto y la fecha de inicio y la fecha de fin que usted quiere ver, y ya el procedimiento procesa y hace las consultas respectivas a las tablas y devuelve los datos que le pide. Son ejemplos de aplicaciones de procedimientos almacenados. No nos metemos todavía con la programación. Estamos hablando todos los antecedentes. Luego, ahora sí, tengo aquí un ejemplo de un procedimiento almacenado. Para no complicarnos la vida con otras estructuras, sobre la misma estructura que venimos trabajando. Es decir, sobre el mismo diagrama de cargo, empleado, departamento, yo solicito crear el procedimiento que devuelva el salario promedio por departamento. Entonces se me haga un listado de todos los salarios promedio por departamento. Entonces yo me voy a llevar este bloque de código a SQL y yo voy a programar acá esto. Y yo tengo allí. Dice, procedimiento
que devuelve el salario promedio de los por departamento. Entonces yo primero debo probar la sentencia que me haga eso, ¿no? Yo tengo aquí select, tengo el departamento, le pongo as departamento, ABG, sueldo promedio. Obviamente tengo que hacer la relación entre empleado y departamento y luego pongo la condición de relación y hago el group by porque necesito que se agrupen los sueldos por departamento. Pruebo mi sentencia y allí está. El sueldo promedio por departamento. Pero yo no quiero que me lo devuelva, sino que eso se cree en un procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pongo create procedure y aquí yo ya le dije, ponga SP, su guión, salario promedio por departamento, as begin, las sentencias SQL en terminó. Yo, al querer ejecutar esto, me va a dar un error, porque yo ya tengo creado ese procedimiento. Entonces, si yo ejecuto, me da un error, me dice there is, y si ya hay un objeto nombrado SP, no sé cuánto en la base de datos. Entonces, y aprovecho eso sí, para indicarle cómo elimino un procedimiento almacenado, seguro ya usted lo sabía, o lo deduce, y es con drop procedure. Inclusive, el ANSI basta poner proc. No necesariamente debo poner la palabra completo, y entonces yo pongo aquí delete proc. Así mismo, cuando usted crea un procedimiento, basta con poner create proc. Entonces yo vengo, subrayo esto y ejecuto. Se eliminó el procedimiento y ahora yo vengo y lo quiero crear. Yo ejecuto esto. No me retorna más que eso, que el comando fue ejecutado satisfactoriamente. ¿Ya? De aquí en adelante, esa pequeña regla del negocio, si le pudiéramos llamar así, este pequeño procedimiento, ya no lo vuelvo a programar más, simplemente lo documento y le digo a los programadores, oye, si quieres sacar el promedio de los sueldos por departamento, tienes que hacer simplemente un execute. Execute y el salario. SP, salario promedio, que es lo que está allí. Entonces sombreo esto y ejecuto y allí está, el salario promedio. Por cierto, esto que está aquí, sí, así de sencillo. ¿Dónde hago ese execute? En mi programación en Python o en cualquier otro lenguaje o dentro de otro procedimiento o como lo hago aquí en el entorno integrado de desarrollo que tengo en SQL. Tengo por acá una consulta. Alguien levantó la mano, creo. David, ¿cuál es tu inquietud, David? Gracias, ingeniero. Disculpe, esa presentación que usted está usando no la encuentro en la plataforma, tal vez no la subió. No, este es un valor agregado del curso. Yo le dije, esto nunca se ha dado en este curso y lo vas a tener finalizada la sesión, yo lo subo. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, ingeniero. Muy bien. Pero como ustedes quieren probarlo, yo en este momento te copio el código y te lo dejo aquí en el chat. ¿Ok? Gracias, muy gentil. Para que no se traumen y listo. Allí lo pueden ejecutar, ¿no? ¿Listo? Osvaldo, ¿cuál es su inquietud? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. No sé si es igual el procedimiento almacenado que un trigger. No. El trigger es otra cosa, como lo dije en las clases, pero se define un trigger como un procedimiento almacenado especial. ¿Por qué es especial ese trigger? Porque el trigger se ejecuta solo. En cambio, el procedimiento se ejecuta mediante la llamada, mediante la invocación, con la sentencia execute. Ya veremos en la última semana el uso de triggers. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿no?, nuestro primer procedimiento almacenado. Aumentemos esto, la complejidad, y vamos a hacer el ejemplo 2. Digo, procedimiento almacenado, pero ahora va a recibir parámetros. Es un procedimiento que actualiza el salario según los parámetros recibidos. Entonces yo voy a copiar este fragmento de código y lo voy a pegar en 2 lugares, en mi entorno y a ustedes, para que lo puedan ir ejecutando y probando. ¿Ok?
Entonces yo vengo y voy a pegar este fragmento de código aquí, digo, procedimiento que actualiza el salario. Este va a actualizar el salario dependiendo de los parámetros. ¿Qué recibe como parámetro? Recibe, mire, que ahora cambia el encabezado. Viene ID de empleado, que es entero, y llega el nuevo salario que va a colocar en ese ID. Entonces usted ya sabe que cuando quiere cambiar un sueldo, usa la sentencia update. Entonces pongo update empleado, set sueldo es igual a ¿qué? Al nuevo sueldo. ¿Cuál es el nuevo salario? El que estoy recibiendo como parámetro. Si está bien, ese es el nuevo salario que estoy recibiendo como parámetro. Listo. ¿Qué más? En el where, si yo no pongo el where, ya sabemos que hace la update a toda la tabla. Y nosotros no queremos hacer la update a toda la tabla. Entonces tenemos que poner que el where, ID de empleado, sea igual al ID de empleado que estoy recibiendo como parámetro. Entonces yo voy a ejecutar este procedimiento almacenado en este momento, la creación, y me dice que ya existe. No lo vamos a eliminar y no lo vamos a crear, porque ya sabemos que está creado. Y está bien creado porque hemos hecho ya esto en las clases previas, ¿no? Entonces yo ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero ejecutar el procedimiento, pero antes de ejecutar, quiero ver cómo están los datos para luego confirmar que el procedimiento almacenado está haciendo su trabajo. Entonces yo voy a hacer aquí un select asterisco from empleado. Entonces yo vengo con execute o lo ejecuto y dice que el ID de empleado tiene el sueldo de 20,000. ¿Sí se da cuenta? El ID de empleado 1 tiene el sueldo de 20,000. Y yo voy a ejecutar este procedimiento. Voy a ejecutar el procedimiento actualiza salario y en el ID 1 le voy a enviar que coloquen el sueldo 10,000. Entonces yo sombreo y ejecuto. Dice que lo hizo. Vamos a ver. Hago otra vez el select. Y efectivamente vemos que el ID de empleado 1 ahora tiene 10,000. La ventaja de esto es que ya no vuelvo a programar otra vez esa actualización de sueldo si quiero corregir el sueldo a otro empleado. Yo ahora quiero hacer un execute. Quiero cambiarle el sueldo al empleado y aprovecho para indicarle que, así como ponía create proc nada más, exec suficiente para que me haga la misma ejecución, pero ahora a este ID 2, que ya tiene 10,000, le voy a subir a 50,000. El ID 2, que es el que envió por parámetro, yo le voy a subir el sueldo a 50,000. Entonces yo vengo, sombreo, ejecuto, y ahí está. Ahora vamos a revisar cómo quedan los datos después de haber ejecutado eso. Y efectivamente, el empleado 2, ya ahora le puse el sueldo de 50,000. Que por cierto, estos son estudiantes del curso de base de datos previo. Este estudiante, al que le acabamos de poner el $50,000, son los tres que están aquí, son residentes de Madrid. Desde allá estudian ellos tecnología de la información. Puede conocerlos en persona ahora que estuve de pasada por allá unos días. Alumno brillante de Charles Danilo. Muy bien. Avanzamos pues con nuestras sentencias de SQL y vamos ahora a hacer ciertas puntualizaciones sobre los procedimientos almacenados. Primero, respecto a las aplicaciones de los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados encapsulan la lógica del negocio. En algunos casos es compleja y se la almacena en la base de datos. Aplicación 1. 2. Se reutiliza el código en múltiples aplicaciones. Yo ya lo hice. Ejecuté actualización al empleado 1 y luego al empleado 2, pero solo programé una vez. Ya las demás veces simplemente la ejecutaba. Esa es la reutilización. ¿Sí? Los procedimientos almacenados sirven para realizar tareas administrativas como respaldos y mantenimientos. Cualquier actividad de respaldo, es más, el respaldo de la base de datos se puede ordenar desde un procedimiento almacenado.
Actividades de mantenimiento como procesos de cierres anuales, donde las tablas transaccionales de un año, cuando se cierra el año, se pasan a tablas históricas. ¿Por qué se hace eso? Porque si usted tiene por 2, 3, 4, 5, 6, 7 o más años las mismas tablas de factura, cuando ya aumenta la cantidad de registros, se vuelve lento el desempeño del sistema. Entonces hay procesos de cierre y eso es con un procedimiento de que saca, no los elimina, los mueve a otras tablas históricas donde los procedimientos de consulta son diferentes. No así la operación transaccional a diario, que está inserta, registra, modifica, y allí sí tiene que ser un tiempo de respuesta muy rápido. ¿Qué más? Mejora la seguridad controlando el acceso a datos sensibles. Esa sentencia de execute procedimiento no está disponible si usted no tiene permisos para ejecutar esos procedimientos. Entonces, hay una garantía de la seguridad de quienes van a manejar los procedimientos almacenados. Entonces, se mejora el control de la seguridad con el uso de procedimientos almacenados. Y la última es importantísima y por favor, prestar atención. Tema de examen. Dice, mejora el rendimiento al reducir el viaje de red entre aplicaciones y base de datos. Esto se refiere a que cuando usted hace una operación en un sistema informático, es indudable que tiene que procesar datos. Y hay dos lugares donde usted puede hacer los cálculos con esos datos. Uno es en la base de datos a través de procedimientos almacenados. Otro es que usted recupera los datos de la base de datos, los lleva al lenguaje de programación, que puede ser un Python, puede ser cualquier tipo de lenguaje de programación, y allí hace todas las operaciones y luego viene a grabar a la base de datos. Entonces, el procedimiento almacenado, cuando tiene que hacer esas operaciones de cálculo, reproceso, ¿él tiene que venir al cliente? No, porque el procedimiento almacenado se llama así porque reside en la base de datos y está al lado de las tablas. Él ni siquiera sale a la red como las aplicaciones que están regadas por todas partes del mundo y que sí deben acceder al servidor de base de datos. Entonces, el procedimiento almacenado, en su momento, reduce el viaje de red entre las aplicaciones y la base de datos. ¿Ok? Ventajas de utilizar procedimientos almacenados. Más aquí para puntualizarlas porque a lo largo de la clase ya las he mencionado. Primero, mejora la eficiencia. Los procedimientos almacenados reducen el tráfico de datos entre el servidor y la base de datos y el cliente. Y mejora la eficiencia de las aplicaciones. Recién lo acabo de decir. No van a estar viajando los datos por la red, sino que el procedimiento allí mismo tiene que cogerlos, procesarlos, actualiza y punto. No regresa, ni hay tráfico de red con los datos viajando a otro lugar. La integridad y la seguridad. Bueno, se encapsula la lógica del negocio en los procedimientos almacenados y de esta forma se garantiza una integridad. Es decir, solo hay un lugar donde está la lógica del negocio, en un procedimiento almacenado. Y como hay controles de seguridad, de acceso a esos procedimientos almacenados, hay una integridad y una seguridad. La reutilización de la lógica del negocio viene a ser, como eso está encapsulado en un solo lugar, en un procedimiento, el resto ya no tiene que volver a programar eso, es simplemente ejecutarlo, invocarlo y llamarlo, usarlo, punto. Entonces se puede reutilizar esa lógica del negocio. Es fácil mantenimiento, porque los procedimientos almacenados, cuando usted tiene que corregir un procedimiento, ¿a cuántos lugares tiene que ir? Uno. Pero si usted tiene varios programas que tienen operaciones independientes y tiene que corregir el cálculo, tiene que corregir todos los programas donde están esas modificaciones que resolver. Entonces, ir a un solo lugar y corregir un procedimiento almacenado es más fácil que a todos los programas que tengan esas operaciones. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? David, ¿cuál es tu consulta, David? Gracias, Inge. Entonces sería como recomendación mejor hacer ese tipo de cálculos no, bueno, no sé si sea programación, pero hacerlo más bien en el entorno de base de datos que en la aplicación como tal, ¿verdad? De lo que le entiendo. Sí, en la mayoría de los casos es así, pero hay condiciones especiales en las cuales tienes que evaluar dónde es mejor crear eso en la base de datos o crear
en la programación que yo tengo. Ya luego usted tiene que ver desarrollos en capas, en cliente-servidor, donde hay servidores de aplicaciones. Entonces, uno está el cliente, está ahí 2 o 3 capas, depende cómo se estructure, se diseñe la aplicación. Pero siempre va a ser más eficiente cuando es un procesamiento como este, que se haga en la base de datos. ¿Ok? Pero no todo es color de rosa con el manejo de procedimientos almacenados y es mi deber ponerle las siguientes consideraciones. Primero, la complejidad del diseño. Ahora mismo estamos viendo que son procedimientos sencillos los que hemos hecho, pero ya diseñar un procedimiento como el cálculo del rol, como el cierre anual de contabilidad, es un procedimiento complejo que requiere una planificación muy cuidadosa para ponerlo en producción. La pérdida de la portabilidad. Cuando usted se casa ya con un motor de base de datos y usted adquiere una destreza, sea en Oracle, en MySQL o en SQL Server, con la destreza que usted va adquiriendo en el SQL de estos motores, le lleva de manera indudable a utilizar sentencias no estándar. ¿Por qué? Porque le van a permitir en menos líneas de código llegar a los resultados. Y esas sentencias que usted ya las hace netamente apartado un poco de los estándares de SQL, pero que el motor que usted eligió le da esa posibilidad, como la que yo he utilizado ahora, el select int, crearle una tabla temporal, es propio de SQL Server. Cuando usted luego decide cambiar de base de datos, no lo va a hacer tan fácil, porque tiene un casamiento con ese motor de base de datos. Entonces se pierde la portabilidad, ¿sí? Cuando usted ha programado algunos procedimientos almacenados con un lenguaje que no es estándar, que no siempre es así, pero existe la posibilidad de que usted se case con algo de esto y le va a hacer perder la portabilidad y la posibilidad de irse a otra plataforma o base de datos, que es lo que se expone en este momento. El costo del mantenimiento, el mantenimiento de los procedimientos almacenados puede incrementar el costo de desarrollo y mantenimiento de la aplicación. ¿Por qué? Porque no todos pueden programar procedimientos almacenados. Debe tener un desarrollo importante, una experiencia importante para hacer procedimientos complejos y por lo tanto es costoso dar esos mantenimientos en un momento dado. Para finalizar, y con esto, con estas 2 preguntas que están contestadas aquí, yo le resumo todo lo que es de base de datos y de esto no se puede olvidar el resto de su vida. ¿Qué son los procedimientos almacenados? Son bloques de códigos hechos en lenguaje SQL y que están almacenados en las bases de datos y que encapsulan la lógica de los negocios y se pueden reutilizar en las otras aplicaciones. Eso es todo lo que tiene que saber de los procedimientos almacenados. Y ahí tienen las ventajas y las definiciones y qué son. Pero principalmente las ventajas que usted tiene son las siguientes. Dice, mejora la eficiencia, garantiza la integridad y seguridad de los datos, le permiten la reutilización de la lógica del negocio y facilitan el mantenimiento de la aplicación, más no el mantenimiento del procedimiento almacenado. Pues cuando estamos hablando de la aplicación, solo tendría que modificar el procedimiento, más no todos los programas. ¿Ok? Entonces, con esa parte se cierra la teoría y en algo lo que hemos revisado de práctica de procedimientos almacenados. A partir de aquí, ya todo lo que venga será muy exclusivo del nivel de lógica que usted avance a desarrollar cuando construye procedimientos almacenados. Y para ello, yo le dejo aquí una pequeña receta de unos cuantos procedimientos almacenados que necesito que usted resuelva y practique.
y se los voy a copiar hasta que esté el recurso disponible en el entorno de programación. Usted tiene aquí que sencillamente copiar estas definiciones y comenzar a practicar. A la pregunta del test, ya le dije, por favor, estamos en la segunda parte del curso, luego vamos a la tercera y hay una cuarta donde vamos a resaltar inquietudes que hay algunos compañeros que las tienen. Entonces allí están 3 ejercicios más, los copio así porque no podía copiarlos todos de golpe. Y aquí van los 2 últimos ejercicios y que con la misma estructura que usted tiene, en este momento ya puede comenzar a practicar. Esto de manera individual y listo. Vamos ahora a comentar sobre, primero, cerremos el tema de los procedimientos almacenados. ¿Preguntas con respecto a la clase en lo referente a los procedimientos almacenados? No, muy bien. Se han ido 2 de clase, se asustaron con los procedimientos almacenados. Estaban 2 más. Muy bien. Entonces vamos a dejar aquí como evidencia en esta clase las tareas que se vienen. Primero, el test. El test que estaba programado para esta semana, tranquilo, al que me consultó. El test usted lo va a terminar el día sábado hasta las 18 horas. Se le va a habilitar el día viernes. El test se le habilita el día viernes y luego, desde las 0 horas del viernes hasta el día sábado, las 18 horas. ¿Por qué lo habilitamos desde el día viernes? Porque hay ciertos compañeros que solo tienen la posibilidad de acceder, ¿sí? De acceder a computadoras hasta las 12 y de lunes a viernes. Entonces ya desde el día viernes se habilita el test y luego nosotros vamos a poder darle hasta el sábado a las 18 horas que puedan dar el test. Vamos a la actividad de trabajo de fin de semestre que usted tiene. Ya usted tiene definida con fecha de inicio 1 de diciembre hasta la última fecha de clase, semana de clase que tenemos, 17 de diciembre, es decir, algunos días para que usted construya, ejecute un script que está montado ya en la plataforma y luego resuelva todos los queries que le pide. Es más, ahora se lo pide con procedimientos almacenados. Entonces usted tiene que construir procedimientos almacenados en función de la estructura que recibe para el proceso de cierre de unas calificaciones y todo. Cuidado, compare con el otro paralelo. La data es diferente. Podrán ser los mismos elementos, pero los resultados van a ser diferentes. Tenga mucho cuidado de compartir código. Cuidado, porque los nombres de las variables no pueden venir exactamente igual de un grupo a otro. Si yo veo que son las variables las mismas, ¿no? Cuidado. Yo no me voy a poner a averiguar quién fue el grupo que hizo y prestó. Simplemente le pongo 0 a los 2. Mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, allí tiene la primera tarea. La última tarea, que es la del grupo, en grupal también, que es del video, de que tiene que construir y explicar cómo hicieron, que allí le da los parámetros de cómo construir ese video. Por favor, un video magistral, donde usted tiene que hacer una exposición y tiene que utilizar un recurso audiovisual del nivel en que se encuentra usted y en estudiante de tecnología de la información que es. Con animaciones, con un intro, quiero la foto de todos los integrantes para conocerlos, porque aquí casi nadie activa la cámara, pocos tienen fotos en los perfiles, para conocerlos por lo menos allí. Y entonces deberíamos tener ese tipo de situaciones. Por eso la invitación es que por lo menos pongan una foto de perfil, como lo acaba de poner Cindy, que se acaba de conectar. Entonces, por favor, presentarla a todos los integrantes. No necesito que los comience a leer y a nombrarlos, pero sí por lo menos que aparezcan allí, porque si usted comienza a presentarlo, ya se les va 1 minuto, creo que solo presentar, y no debería ser tanto. El recurso audiovisual no puede ser cargado de texto. No se trata de que usted venga y sencillamente lea lo que entregó en la semana anterior. No,
prepare ese recurso audiovisual. Digo, animaciones, ¿verdad? Utilice un prompter. ¿Cómo lo hacen? Recordarán ustedes, bueno, casi todos los presidentes usan prompter. Están allí frente y están leyendo todo. Entonces yo no veo, pero se ve como que usted está y domina el tema. De eso se trata. ¿Qué más? Voz en off, imposible que usted tenga, donde solo se ven las imágenes y no se ve su rostro. Utilice una vestimenta adecuada. Tampoco tiene que ser formal, pero por lo menos algo digno de un estudiante universitario que usted lo es. El video debe estar cargado en un canal YouTube de ustedes y debe estar con la propiedad de no tener contenidos para niños. Porque si usted tiene contenidos para niños, no lo deja agregar a mi lista. Y yo, por lo tanto, no lo puedo poner en mi canal. Yo lo que quiero es darle decir, hey, estos son mis alumnos. Esta es la calidad de trabajo que hacen mis alumnos y publicarlo. ¿Sí? Yo he tenido aquí unos trabajos magistrales el semestre anterior, donde vieron intros, animaciones y todo lo demás, y que digo, wow. Yo quería ponerle más de 15, pero solo se puede poner hasta 15. De ese tipo de trabajo es lo que queremos acá. Entonces, yo en este momento, ahora sí, voy a abrir la interacción. Primero, para temas referentes a las tareas. Y luego, la parte final de la clase, para algunos otros aspectos que sí hay gente que quiere expresarse o que ha enviado correos, que por ahí veo. No. Carlos Andrés, ¿cuál es su inquietud? Sí, ingeniero, tengo una consulta que es de acuerdo a la tarea. Creo que es la S15. La Tarea última 2. tarea tiene que entregarla el 3 de enero y la primera el 17 de diciembre. La S15, tarea 2. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Para Eh, cuándo? 1 de diciembre hasta el 17 de diciembre. Sí. Sí, el problema de la sentencia SQL es hasta el 17 de diciembre. El video es hasta el 3 de enero. ¿Ok? Sí, ingeniero. La consulta que le iba a decir en ese momento es que, ¿cuál es la nota mínima para los que cursan en el campo del estado de la nota A, para los aprobados, y R para los reprobados? ¿Cuál sería la nota mínima en lo que es el dato almacenado? ¿Sería 70, 60%? ¿Cuál sería, ingeniero? No, pues ahí usted ya lo dice, son las mismas condiciones que usted tiene como estudiante. Son las mismas reglas en UNEMI, que usted ya las conoce de memoria. ¿Sí? Ya, 70 sería. Sí, correcto. ¿Ok? Y otra parte, ingeniero, yo agendé una tutoría en su materia. Sí, yo he dado las tutorías y las tutorías que yo doy son los días jueves, creo que son jueves. ¿No? Ya, sí, eso nomás era, ingeniero. Muchas gracias. Muy Perfecto, bueno. listo. Los que han programado tutorías, tienen alguna cosa puntual, es para los días jueves doy, y ya he dado algunos. ¿Ah? Y es más, la última vez, incluso hasta los que no habían programado tutorías, yo di. Es más, les hice llegar el link y yo atendí. ¿Ok? Joel, ¿cuál es su inquietud? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, es la tarea, las tareas que están en este momento en la plataforma se entregan de manera grupal o individual. Todas las tareas son grupales. No, lo que me refiero es porque no está configurado como grupo. Ah, sí, discúlpame. Y bien que me has hecho revisar eso. Yo las voy a configurar ya por grupo, porque si no, ya entrega uno, ya no las puedo configurar como grupo. Gracias, Joel, te agradezco muchísimo. Y eso seguro lo tengo en todos los paralelos. Muchísimas gracias. Esa era mi pregunta, Inge, porque ahorita acabo de ver y decía, a mí me sale con mi grupo, pero no sale el grupo, entonces digo, creo que No, todas son grupales. Ya, por eso pensé que era, por ejemplo, de cada uno entregaba, por ejemplo, No, del son grupo, grupales. sí, ya, muchas son gracias. Grupales. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta respecto a las tareas? No. Entonces, en honor al tiempo, yo voy a cerrar en este momento solo. Muy bien. Una vez evacuadas todas las inquietudes respecto a la clase de hoy, los invito a practicar los ejercicios que se han planteado. En gran medida por allí van a estar los queries que van a tomarse en el examen. Entonces usted revise esto, pida tutoría si no necesita, o en la próxima sesión sincrónica podremos evacuar alguna otra inquietud. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Miguel. Gracias.